En un paddock donde el ruido es constante y las motos gritan incluso cuando están apagadas, hay algo que no suena, no vibra y no huele a gasolina, pero que gana campeonatos. No lleva mono de cuero, no tiene sponsor en el casco y jamás saldrá en una foto levantando un trofeo. Y aún así, Ducati no sería Ducati sin ello. Porque mientras todos miran al piloto, a la aerodinámica imposible o al motor que parece salido de un laboratorio militar, la verdadera arma secreta de Ducati en MotoGP no está hecha de carbono ni de titanio, está hecha de cerebros. Durante años, el relato fue sencillo. Ducati tenía potencia bruta, velocidad punta, pero le faltaba finura. Era la moto rápida que destrozaba neumáticos, la que iba recta como un misil pero se atragantaba en las curvas. El típico sí, corre mucho, pero... Ese pero fue el combustible narrativo de toda una década. Hasta que, casi sin que nadie se diera cuenta, ese pero desapareció. Y cuando la gente quiso reaccionar, Ducati ya no solo ganaba carreras, dominaba el campeonato con una frialdad casi insultante. El error común es pensar que ese cambio vino de una pieza concreta, de un alerón nuevo o de un motor revolucionario. La realidad es bastante menos cinematográfica y, al mismo tiempo, mucho más peligrosa para sus rivales. Ducati entendió antes que nadie que MotoGP había dejado de ser un deporte puramente mecánico para convertirse en un ecosistema de decisiones. Y en ese ecosistema, la ventaja no la tiene el que grita más fuerte, sino el que piensa mejor. Todo empieza con una idea incómoda, el piloto ya no es el centro absoluto del proyecto. Sigue siendo crucial, por supuesto, pero ya no es el sol alrededor del cual gira todo. Ducati fue la primera fábrica que aceptó sin romanticismo que, en la era moderna, el piloto es una variable dentro de un sistema complejo. Importante, sí. Sagrada, no. Y esa aceptación, que a algunos les pareció casi una falta de respeto, fue en realidad una liberación intelectual. Mientras otras marcas seguían buscando al elegido, al talento casi místico que arreglara los problemas con el gas, Ducati empezó a construir una estructura donde el sistema protegía al piloto. No necesitaban un Marc Márquez en modo superhéroe, necesitaban un entorno donde un piloto muy bueno pudiera ser devastador. Y eso cambia absolutamente todo. En el centro de ese cambio está una figura que no habla mucho, no gesticula y no vende épica, pero que probablemente ha cambiado MotoGP más que muchos campeones del mundo, Gigi D'Agostino. Ingeniero, estratega y, sobre todo, arquitecto. No del tipo que diseña una casa bonita, sino del que diseña una ciudad entera pensando en el tráfico, el clima y el crecimiento futuro. Gigi no construyó una moto, construyó un método. Su obsesión no era ganar una carrera brillante, sino crear un sistema que pudiera ganar 100. Y para eso necesitaba algo más que talento mecánico. Necesitaba mentes capaces de convivir con la complejidad, de trabajar con datos sin perder intuición y de aceptar que la moto perfecta no existe, pero la mejora constante sí. Ducati empezó a atraer ingenieros como si fuera una universidad de élite. Expertos en dinámica de fluidos, en análisis de datos, en software, en materiales. Gente que no soñaba con ser piloto, sino con entender por qué una moto pierde 2 décimas en la curva 7 cuando la temperatura del asfalto sube 3 grados. Puede sonar exagerado, pero en MotoGP eso es exactamente así. 2 décimas son la diferencia entre ser un genio o un paquete, y Ducati decidió no dejar esas décimas al azar. El verdadero punto de inflexión fue cuando Ducati dejó de preguntarse ¿qué moto necesita este piloto? Y empezó a preguntarse ¿qué piloto puede explotar mejor este sistema? Es un cambio sutil, casi filosófico, pero letal. Porque cuando el sistema es fuerte, no dependes de una sola persona. Si un piloto falla, otro puede ocupar su lugar sin que todo se derrumbe. Y eso, en un campeonato largo y cruel, es una ventaja monstruosa. Aquí entra en juego otro elemento que muchos subestiman, la gestión del talento humano. Ducati no solo fichó ingenieros brillantes, creó una cultura donde el error no se castiga, se analiza. Donde las decisiones no se toman por jerarquía, sino por evidencia. Y donde el ego, ese enemigo silencioso de cualquier proyecto, se mantiene bajo control con una mezcla de resultados y método. Mientras otras fábricas vivían crisis internas, luchas de poder y cambios de rumbo constantes, Ducati mantenía una línea clara. No perfecta, pero coherente. Y la coherencia, en un entorno tan caótico como MotoGP, es oro puro. Cada mejora tenía sentido dentro de un plan mayor. Cada experimento, incluso los que salían mal, alimentaba el siguiente paso. La aerodinámica es el ejemplo más visible de esta mentalidad.
Cuando Ducati empezó a llenar la moto de apéndices, muchos se rieron. Parecía una moto con brackets, como un adolescente en plena ortodoncia aerodinámica. Pero no era postureo técnico. Era un laboratorio rodante. Cada ala, cada perfil, era una pregunta lanzada al viento. Y Ducati tenía a las personas adecuadas para escuchar la respuesta. No se trataba solo de generar carga aerodinámica, sino de entender cómo esa carga interactuaba con el piloto, con los neumáticos y con la electrónica. Porque una moto no es un objeto aislado, es un sistema vivo que reacciona a todo. Y Ducati fue la primera en tratarla como tal, con una mirada casi biológica. Aquí es donde entra el análisis de datos, ese territorio que no genera titulares pero decide campeonatos. Ducati convirtió cada sesión, cada vuelta, cada frenada, en información procesable. No para llenar discos duros, sino para tomar decisiones. Sus ingenieros no miran los datos para confirmar lo que creen, los miran para descubrir lo que no sabían. Y eso requiere una humildad intelectual poco común en el mundo de la competición. Mientras algunos equipos siguen buscando explicaciones simples a problemas complejos, Ducati acepta la complejidad como parte del juego. No buscan culpables, buscan patrones. No buscan soluciones mágicas, buscan tendencias. Y en un deporte donde todo cambia constantemente, esa capacidad de adaptación es devastadora. Otro punto clave es la gestión de pilotos como parte del sistema, no como islas independientes. Ducati entendió que tener muchos pilotos no era un problema, sino una ventaja. Más motos significan más datos, más estilos, más escenarios. Lo que para otros era una dispersión de recursos, para Ducati era una red de aprendizaje. Cada piloto aporta algo distinto. Uno frena más tarde, otro acelera antes, otro cuida mejor el neumático. Ducati no intenta que todos piloten igual, intenta entender qué funciona y por qué. Y luego traduce ese conocimiento en mejoras para todos. Es una inteligencia colectiva aplicada a 300 km por hora. Por supuesto, esto genera tensiones. No es fácil gestionar egos cuando hay tantas motos competitivas en pista. Pero ahí entra otra arma silenciosa, la claridad. Ducati no promete favoritismos eternos ni tratos especiales. Promete una moto competitiva y un entorno profesional. El que rinde, se queda arriba. El que no, baja. Frío, sí. Eficaz, también. La figura del piloto, en este contexto, cambia de rol. Ya no es solo un guerrero solitario, es un colaborador de alto nivel. Alguien que no solo da gas, sino feedback. Y Ducati valora ese feedback como oro. No el feedback emocional, sino el técnico. El que describe sensaciones con precisión, el que ayuda a traducir números en sensaciones reales. Por eso, cuando ves a un piloto Ducati explicando un problema, no habla en abstracto. Habla de fases de la curva, de transferencias de peso, de comportamiento del tren delantero. No es casualidad. Es el resultado de una cultura donde el conocimiento se comparte y se refina. Incluso la forma en que Ducati gestiona la presión es distinta. Mientras otros equipos viven cada fin de semana como una final, Ducati piensa en ciclos. Saben cuándo apretar y cuándo experimentar. Saben que no todas las carreras valen lo mismo en términos de desarrollo. Y esa visión a largo plazo les permite asumir riesgos calculados sin entrar en pánico. Hay un detalle que resume bien todo esto: Ducati no persigue la perfección, persigue la mejora. La perfección es estática y frágil. La mejora es dinámica y resistente. Y en un campeonato donde las reglas cambian, los rivales aprenden y los neumáticos nunca son iguales 2 domingos seguidos, la resistencia importa más que el brillo puntual. El dominio de Ducati no es una casualidad ni un golpe de suerte. Es la consecuencia lógica de haber invertido durante años en personas que saben pensar en sistemas, no en piezas sueltas. Personas que entienden que una décima no se encuentra en un tornillo, sino en una decisión tomada meses antes. Y aquí viene la parte incómoda para el resto del paddock: copiar a Ducati no es tan fácil como copiar un alerón. Puedes replicar una pieza, incluso una moto entera, pero no puedes copiar una cultura de un día para otro. No puedes fabricar experiencia, confianza y método a golpe de talonario. Eso se construye con tiempo, errores y coherencia. Por eso Ducati no solo gana ahora, tiene todas las papeletas para seguir ganando. Porque su ventaja no depende de una normativa concreta ni de un piloto irrepetible. Depende de personas que saben adaptarse. Y mientras esas mentes sigan trabajando juntas, el arma secreta seguirá cargada. Al final,
Cuando el semáforo se apaga y las motos salen disparadas, parece que todo se reduce a gas y valentía. Pero la realidad es que, mucho antes de ese momento, alguien decidió una estrategia, interpretó un dato, cambió una coma en una simulación. Y esa decisión, invisible para el espectador, puede ser la que marque la diferencia entre ganar y quedar cuarto. Ducati entendió que MotoGP no se gana solo en la pista, sino en las salas donde se piensa. Donde el ruido es bajo, las pantallas abundan y las decisiones pesan toneladas. Y mientras otros siguen buscando el próximo milagro, Ducati sigue confiando en algo mucho más peligroso, la inteligencia bien organizada. Ese es su verdadero secreto. No una pieza, no un truco, no un genio aislado. Sino un ecosistema de mentes alineadas con un objetivo claro. Ganar hoy, aprender mañana y volver a ganar pasado. Sin épica innecesaria, sin dramas gratuitos. Con método, con datos y con una calma que, en MotoGP, resulta casi intimidante. Porque al final, cuando miras el dominio de Ducati y te preguntas cómo es posible que parezca tan fácil, la respuesta es sencilla y brutal a la vez: no es fácil. Simplemente, ellos pensaron antes que los demás cómo hacerlo parecerlo.